Se viene un revolcón en el Sisbén, pues cambian las reglas para aplicar a los subsidios del Estado. Pero, ¿qué es exactamente lo que cambia? ¿Cuáles serán los requisitos? ¿Quiénes serán los escogidos? Pues hoy vamos a echar el lápiz aquí en el tablero Caracol con el director de Planeación Nacional, el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, buenos días. Diego, muy buenos días. Bienvenido, qué gusto volverlo a tener aquí en nuestra sección para hablar de un tema que le interesa, claro, a la gran mayoría de los colombianos. Lo del Sisbén. Vienen grandes cambios y empecemos por saber qué cambia. ¿Qué es el Sisbén? Bueno, muy importante, Juan Diego, el Sisbén no es un subsidio, el Sisbén es un sistema de identificación para poder focalizar el gasto social. No es el régimen subsidiado de salud, no se entregan dineros directamente, es un sistema que nos permite generar un ordenamiento para saber quiénes son las personas más vulnerables. Es decir, yo puedo estar en el Sisbén, mas no aplico para un subsidio. Sí, de hecho tenemos hoy en día en el Sisbén 37.6 millones de personas. 37.6 millones de personas. Así es, sí señor. Ya. Y ustedes tienen en este momento una meta, ¿cuál es? Vamos a llegar con este nuevo Sisbén que llamamos el 4.0 a 40,5 millones de personas, 11,5 millones de hogares. 40.5 millones de personas. Ese es el desafío. ¿Cuánto vale cada encuesta? Muy barata, realmente estamos hablando de un costo de 6.000 pesos por encuesta. Hace 7 años el costo de las ¿6.000 pesos por encuesta barato? Sí, hace 7 años costaban 10.000 pesos por encuesta, un ahorro de casi el 40% que estamos haciendo, eficiencias en la recolección de la información. ¿Y por 40 millones cuánto les da en total? 130.000 millones de pesos, de los cuales la nación pone 70.300 millones de pesos y los territorios alrededor de 60.000 millones. Pero si dice usted que todos los colombianos podemos ser parte del Sisbén, más no aplicar a un subsidio, ¿por qué no se le hace a todos los colombianos la encuesta? Porque hacemos un barrido, por ejemplo, diferencial en Bogotá. En Bogotá no hay que hacer un barrido para los 7, 8 millones de bogotanos. Sabemos cuáles son las localidades donde vive la gente más vulnerable y focalizamos el barrido precisamente en esas localidades. Hablemos ahora sí de las medidas y de los cambios concretos. Va a modificarse la regla en los ingresos, gastos, entorno. ¿Por qué? A ver, el Sisbén actual básicamente se enfocaba en el tema del entorno socioeconómico, cuál era la calidad de la vivienda, el tema educativo, si tenía un empleo formal. Pero muchas veces las personas se quejaban, compro una licuadora, compro un televisor, una nevera e inmediatamente me baja mi puntaje del Sisbén. Lo que queremos es no solamente el entorno, sino especialmente cuál es la capacidad de generación de ingresos de los hogares y eso es lo nuevo en esta metodología del ¿Y Sisbén. cómo verifican ustedes eso? Realmente eso es autorreportado. La gente simplemente contesta unas preguntas de los ingresos, de los gastos, pero nosotros vamos a tener 25 registros administrativos con los cuales vamos a poder cruzar la información para poder verificar y en su momento depurar a los colados del Sisbén. Claro, las personas, por ejemplo, pueden vivir en el mismo barrio, ¿cierto? Pero el vecino sí estar en el Sisbén con el puntaje que le da, lo hace acreedor a un beneficio o a un subsidio, más el que está al lado, ¿no? ¿Es más o menos eso? Totalmente de acuerdo, porque no es solamente el entorno socioeconómico, la calidad de la vivienda, sino especialmente, y esto es lo nuevo, la capacidad de generación de ingreso de los hogares. Claro, aquí también hay otros datos importantes, por ejemplo, hablando un poco de los beneficios a los que puede acceder alguien del Sisbén. Por ejemplo, Serpilo paga. ¿Cuánto puntaje necesito para acceder a ese tipo de subsidios? Entonces, el puntaje del Sisbén va de 0 hasta 100 puntos, entre más alto, mayor es la capacidad de generación de ingresos, las condiciones. Una persona de Serpilo paga, por ejemplo, en el sector rural, tiene que tener un puntaje inferior a los 40 puntos. Es el para poder ganarse el subsidio. Así es, para poder acceder a Serpilo paga menos de 40 puntos en el área rural. Ya, el que tiene más de 40 no puede aspirar a nada. No es elegible desde el programa Serpilo paga. Y aprovecho para entonces, ¿para qué en el Sisbén? ¿Para qué gastar esa platica ahí? Porque realmente ahí, ese es el propósito fundamental, Juan Diego, de esta encuesta, y es que podamos ordenar a la gente de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. Las personas con menor puntaje son las personas más vulnerables y a las cuales le llegamos primero con el gasto social. ¿Me iba a decir algo más? Sí, que el puntaje depende del programa. No todos los puntajes son iguales alrededor de los programas. Por ejemplo, el régimen subsidiado de salud, el programa Colombia Mayor, cada uno tiene un puntaje que define cada sector. Claro, para acceder al régimen subsidiado de salud se necesita ¿cuánto más o menos? Alrededor de 30 a 35 puntos, también depende si es urbano o rural. Eso incide muchísimo. Total. Y, claro, hablemos de los requisitos que deben tener las personas que aplican para el Sisbén y para ganarse un subsidio. Por ejemplo, la cédula.
Muy importante, Juan Diego, como tenemos dispositivos móviles de captura, en especial celulares, que nos facilitan y por eso estamos ahorrando costos desde el punto de vista de este SISBEN, clave que contemos con la identificación de los miembros del hogar. Pero dice usted que es ahorro. ¿Antes se hacía con papel? Totalmente, un papel, el encuestador diligenciaba, después tenía que llegar a su oficina de SISBEN a pasar toda la información, registrar esto en la base de datos y por supuesto esto aumentaba. ¿Y ahora se va a hacer? Directamente en el celular, se sube a la nube la información y se consolida una base de datos completamente centralizada. ¿Y no sale más barato el papel? De ninguna manera. Estos ¿No cuestan más los celulares? Más eficiencia, menos errores desde el punto de vista de la digitación y sobre todo seguridad en la información. Bueno, entonces el usuario tiene cédula. Así es, entonces necesitamos ya sea el original o una fotocopia, no tiene que estar con el 150% de aumento, para poder capturar la información a través del código de barras. Esto lo necesitamos para todos los miembros del hogar. Si no tengo la cédula, volvemos con una encuesta, hay hasta 3 o 4 oportunidades de encuestar a cada uno de los hogares en el país. Ya. Y hablemos, por supuesto, de esto, importante, cómo identificar a un empleado o un encuestador que está debidamente, digamos, autorizado. Tenemos más de 6.000 encuestadores, todos debidamente identificados. Van a llegar con un chaleco blanco, un chaleco gris, con el logo del SISBEN, pero adicionalmente, si la gente tiene alguna pregunta, tienen que presentar una carta que se llama de presentación, donde se dice que la persona, en efecto, es un encuestador del SISBEN. Sin embargo, ante cualquier duda, inquietud que tenga un ciudadano, por favor llamen al 381-5000. ¿Cuál teléfono? 381-5000, es en Bogotá. Sí. Pueden llamar desde cualquier parte del país. Cualquier parte del país, llamar y decir, mire, tengo a esta persona que me dice que es un encuestador, inmediatamente hacemos la verificación en caso de que persistan dudas. Se vienen las campañas electorales. ¿Cómo hacer para que no haya avivatos que se aprovechen de las circunstancias y obviamente engañen a la gente? Entre otras cosas, primero, Juan Diego, la encuesta es absolutamente gratuita para el ciudadano. Gratis, no gratis. Tienen que pagar un solo peso. Primero. Segundo, vamos a suspender el barrido de esta encuesta entre enero y agosto del próximo año para que no se mezcle todo el componente electoral con esta recolección de información. ¿Y va hasta cuándo? Esto termina en el 2019. Este año vamos a cerrar con 242 municipios encuestados, alrededor de más de 1,5 millones de personas, y la idea es cerrar en el 2019 con 40,5 millones de ciudadanos. Sí, hablemos un poco de los colados, de todos esos que hacen fraude o trampa para ganarse el subsidio, quedarse con el subsidio de los más pobres de nuestro país. Hay muchos muertos que pareciera hacen una especie de reencarnación, ¿no? Con tabla ouija o demás se inscriben. Sí, y terminan quitándole el subsidio a los pobres. Pues una gran noticia, Juan Diego, es que a partir de mayo de este año ya no hay un solo fallecido en la base del SISBEN. Logramos depurar de manera inmediata, firmamos un convenio con la registraduría para tener información en tiempo real de qué personas han fallecido y poderla sacar inmediatamente de la base del SISBEN. En septiembre de 2015 teníamos 430,000 fallecidos en la base del SISBEN, hoy en día hay 0 fallecidos. Dicen muchos que viven, por ejemplo, en una habitación, en un solo cuarto, pero están en una casa. Así es. ¿Cierto? Esa es otra de las trampas. Cambios injustificados, que de repente dicen, mire, yo vivía en una casa, ahora vivo en un cuarto, estoy hacinado, eso les baja el puntaje del SISBEN. Lo que hacemos, por supuesto, cuando detectamos cambios injustificados, hacemos una verificación en terreno. Se quitan el estudio, son profesionales y dicen, no, pues soy apenas bachiller. ¿También? Totalmente. Dicen, no, de pronto profesional y después dicen, no, ya es solamente bachiller. Muy importante lo que mencioné, los 25 registros administrativos, Juan Diego. Vamos a cruzar esta información reportada con 25 registros administrativos del país para poder verificar la información y poder depurar estos fraudes que le hacen al Estado. Doctor Mejía, tenemos en este momento una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales. Diego Ramírez, él dice, van a volver a sacar los usuarios del sistema. ¿Qué pasa con quienes llevamos poco tiempo en el sistema? De ninguna manera, Juan Diego. La idea es continuar con este SISBEN 3.0. No hay ninguna preocupación para los beneficiarios actuales, en la medida, por supuesto, en que no sean colados, que eso sí los vamos a seguir depurando. Y la nueva base de datos del SISBEN 4.0 arranca hasta el 2020. Así que tranquilidad total, no hay ninguna salida masiva de ciudadanos hasta que no se implemente de manera definitiva esta información. Bueno, pues ahí está, es el doctor Mejía, Luis Fernando Mejía. Aquí hay otra pregunta. Nos siguen llegando muchas preguntas de nuestros televidentes por las redes sociales.
¿cómo quieren llegar a 40.5 millones de personas, que son el 90% de los colombianos, si no han organizado a 37 millones? Bueno, sí los hemos organizado y por eso hemos depurado a más de 500.000 de personas, 530.000 personas depuradas. Pero lo que queremos, Juan Diego, también es, por supuesto, actualizar la información. El Sisbén 3.0 es del 2011, han pasado 7 años, hay que actualizar esta información y poder ordenar de manera adecuada a las personas de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. Claro, entiendo un poco la pregunta del televidente en este sentido, además. Si el problema es actual, con todos estos colados y las trampas que hacen, los fraudes, y está un poco desorganizado, ¿por qué no esperar y organizar esto antes que invertir esa platica de 130 y pico mil millones de pesos que nos podría servir para otras inversiones, y nos concentramos en lo que está pasando hoy por hoy? Porque, Juan Diego, es que tenemos los dos problemas. Un problema primero de colados, en donde hemos depurado más de 500.000 de personas, pero también problemas de injusticias en el Sisbén, de personas que nos dicen, mire, mi puntaje es muy alto, mis condiciones de generación de ingreso no son tan buenas como usted lo dice. Así que es muy importante también poder acoger estas críticas que nos han hecho y poder tener un Sisbén que realmente acoja las condiciones de generación de ingreso de los hogares. Veamos otra pregunta de Dayana Oviedo. Dice, ¿cómo hago para solicitar mi puntaje de Sisbén, ya que actualmente vivo en Boyacá y aún aparezco con tarjeta de identidad y hoy día tengo 21 años? Muy importante, simplemente cualquier ciudadano en el país puede acercarse a su oficina del Sisbén municipal y pedir que le hagan una reencuesta. Esto no tiene un solo peso de costo, absolutamente gratis, y poder actualizar. O sea, va a la alcaldía. Así es, la alcaldía. Va a la alcaldía y ya... Así es, las oficinas municipales son todas de las alcaldías. Ya. Ellos pueden llamar y tener una actualización de la información. Pues doctor Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, echar lápiz aquí en el tablero Caracol, por supuesto, para hablar de estos grandes cambios que se vienen en el Sisbén en nuestro país.